Durante años, millones de personas encendieron su televisor para presenciar lo que parecía un milagro moderno. En apenas 7 días, una familia en crisis veía cómo su antigua casa era demolida y reemplazada por una mansión de ensueño. Las lágrimas, los abrazos y esa frase inolvidable se convirtieron en un símbolo de esperanza televisiva. Así nació Extreme Makeover Home Edition, un programa que prometía reconstruir vidas, una pared, una lágrima y un milagro a la vez. Cada domingo, el país entero se unía frente a la pantalla para ver a desconocidos recibir una segunda oportunidad. Voluntarios trabajaban sin descanso, empresas donaban materiales y marcas competían por asociarse con la televisión de la bondad. Pero lo que parecía un acto de generosidad colectiva escondía algo más profundo y más oscuro. Detrás del espectáculo y de las lágrimas había una maquinaria perfectamente diseñada para convertir la compasión en un producto rentable. Porque los milagros en televisión nunca son gratis. Y cuando las cámaras se apagan, lo que queda no siempre es felicidad. Lo que el público no sabía es que muchos de esos hogares terminaron siendo trampas financieras, estructuras frágiles o recuerdos imposibles de sostener. Hoy revelaremos la verdad que nunca salió al aire. Como un programa que se vendió como ejemplo de empatía, terminó mostrando que, a veces, la televisión no reconstruye, sino que destruye. A comienzos de los años 2000, Estados Unidos vivía obsesionado con la idea de la transformación. Los realities prometían cambiar vidas con bisturís, dietas o decoraciones. En ese contexto, ABC apostó por algo nuevo, Extreme Makeover Home Edition, una extensión de su programa sobre cirugías estéticas, pero esta vez aplicada a los hogares. El concepto era irresistible: tomar a una familia en apuros, derrumbar su casa y levantar una nueva en tan solo 7 días. Caridad, espectáculo y emoción garantizada. Cada episodio comenzaba con una historia trágica: un padre enfermo, un niño con discapacidad, una familia golpeada por la pérdida. Luego aparecía el equipo liderado por Ty Pennington, un grupo de diseñadores carismáticos y una marea de voluntarios listos para cambiarlo todo. El clímax llegaba con el famoso autobús cubriendo la nueva casa. Cuando Ty gritaba "Move that bus", el país entero lloraba. Era televisión en su forma más pura, emoción editada al segundo, música que te hacía sentir esperanza, planos lentos de lágrimas reales y un mensaje claro: la bondad aún existe. En su primer año, el programa se convirtió en uno de los mayores éxitos de ABC, alcanzando más de 15 millones de espectadores por semana. Las marcas se pelearon por aparecer en pantalla, donaban materiales, electrodomésticos, automóviles, pero no por altruismo, sino por visibilidad. Cada lágrima, cada casa y cada historia era también un anuncio cuidadosamente planificado. El formato funcionaba tan bien que parecía imposible fallar. La gente lloraba por desconocidos, creía en los milagros, y pensaba que la televisión podía construir comunidad. Pero fuera del aire, otra historia se desarrollaba. Bajo los aplausos y los patrocinios existía una presión brutal, plazos imposibles, contratos disfrazados de donaciones, y familias cuya vida privada se transformaba en contenido. Porque mientras Estados Unidos pensaba que veía compasión, en realidad ABC estaba ejecutando uno de los experimentos psicológicos más rentables de la historia. Cada capítulo seguía una fórmula casi matemática. Parecía espontáneo, lleno de caos y alegría, pero todo estaba diseñado para maximizar el impacto emocional. Las familias no eran elegidas solo por su necesidad, sino por el potencial de su historia para conmover al público. Cuanto más trágico el pasado, más poderoso el episodio. Enfermedades, pérdidas, discapacidades. El dolor se convirtió en materia prima de entretenimiento. No era explotación, era estrategia. Miles de familias se postulaban cada temporada, pero solo unas pocas eran seleccionadas, las que podían contar una historia de 3 actos perfecta: tragedia, esperanza y redención, lista para ser empaquetada entre cortes comerciales. Una vez elegida la familia, comenzaba la ilusión de los 7 días. En pantalla parecía un milagro, pero detrás de cámaras el proceso era un caos controlado. Las familias eran enviadas a un viaje, mientras Ty y los constructores trabajaban a contrarreloj. Lo que no mostraban eran las semanas de planeación previa, las jornadas sin dormir y los obreros agotados que vivían en la obra. Todo debía lucir impecable para las cámaras, aunque la realidad fuera otra. Cuando los protagonistas regresaban, el autobús bloqueaba la vista de su nueva casa como si fuera un telón que ocultaba la salvación. Sonaba la música, Ty gritaba la frase mágica, el vehículo se movía y millones de personas lloraban al unísono. Era manipulación emocional perfectamente calculada. El montaje, la iluminación y la música convertían un momento normal en un ritual nacional. Pero lo que el público nunca vio fue lo que sucedía después de los aplausos.
Detrás de la euforia había casas con detalles inconclusos, facturas ocultas y familias atrapadas en una responsabilidad que jamás imaginaron. Pero Extreme Makeover Home Edition vendía la emoción como un producto y el negocio prosperaba. Porque cuando la televisión descubre que la bondad genera dinero, comienza a producirla en masa. Durante los días posteriores a la grabación, las familias vivían su aparente paraíso. Recibían una casa nueva, un comienzo fresco y la ilusión de una vida diferente. Pero la realidad no se edita. Al principio todo lucía perfecto. Cocinas modernas, habitaciones temáticas, autos nuevos en el garaje. Los vecinos celebraban, el público enviaba cartas de admiración, y por un breve instante parecía que todo había cambiado. Hasta que llegaron las primeras facturas. Los impuestos de propiedad se dispararon, los servicios se volvieron impagables y los gastos de mantenimiento triplicaron lo que solían pagar. Familias que antes sobrevivían con un sueldo modesto ahora poseían casas valuadas en cientos de miles de dólares, y el sistema los trataba como ricos, aunque seguían viviendo al día. Algunos intentaron resistir vendiendo pertenencias o rentando habitaciones, pero la cuenta nunca cuadraba. En cuestión de años, muchas de esas casas fueron vendidas o embargadas, y no por elección, sino por desesperación. Otros hablaban de la carga emocional, pues su historia privada había sido transmitida a todo el país. Millones conocían sus tragedias, y cada vez que el episodio se retransmitía, revivían ese dolor una y otra vez convertido en contenido. Lo que la serie presentaba como un final feliz era, para varios, el inicio de otro calvario. Mientras las familias trataban de reconstruir su vida real, ABC ya preparaba el siguiente milagro televisivo. Porque la televisión no mira atrás, solo piensa en el siguiente episodio. Detrás de cada casa soñada se escondía una verdad silenciosa. El programa les dio algo invaluable, pero también algo imposible de conservar. La casa era gratuita, pero el costo fue todo lo demás. Con el paso del tiempo, las grietas de Extreme Makeover Home Edition empezaron a hacerse imposibles de ocultar. No solo en las casas, sino también en los titulares. Las historias que alguna vez hicieron llorar a toda América regresaron en forma de demandas, escándalos y testimonios que revelaban lo que realmente había ocurrido tras los aplausos. En 2005, el país entero conoció a los hermanos Higgins, 5 huérfanos que habían perdido a sus padres y cuya tragedia conmovió a millones. El equipo de Ty Pennington reconstruyó su hogar en una mansión de 11 habitaciones con gimnasio y autos nuevos. Era la historia perfecta para televisión. Pero poco después del rodaje, los niños fueron desalojados por sus tutores, la familia Leomiti, quienes se quedaron con la casa. Los Higgins demandaron a ABC por explotación y daño emocional, pero el juez desestimó el caso. Legalmente, la cadena había cumplido su promesa de construir la casa. Moralmente, el daño estaba hecho. Y así la historia que simbolizaba la compasión se convirtió en un símbolo de traición. Ese mismo año, la pequeña Cassandra Oakbat, sobreviviente de cáncer, recibió junto a su madre una casa nueva cuando solo habían pedido una remodelación de lo que sería el hospital de su hogar. Pero ABC decidió ir más allá, regalándoles una mansión completa. Pero al poco tiempo, Nicole Oakbat confesó que no podía pagar los impuestos ni mantener la propiedad, y en menos de un año tuvo que venderla por una fracción de su valor. Su milagro se había transformado en una carga imposible de sostener. Tampoco todo era cuento de hadas tras bambalinas. En 2009, varios contratistas denunciaron jornadas extenuantes, falta de pago de horas extras y condiciones peligrosas en las construcciones express. Nunca hubo una demanda colectiva que acabara con el programa, pero la imagen de bondad absoluta se resquebrajó para siempre. Detrás del brillo televisivo, había cansancio, deuda y desilusión. Para entonces, la fórmula ya mostraba signos de agotamiento. Cada temporada exigía más, casas más grandes, historias más tristes, revelaciones más impactantes. Pero los milagros en serie tienen fecha de caducidad. Detrás de cada semana de emoción había obreros durmiendo en camiones, diseñadores trabajando sin descanso y productores editando a contrarreloj. Porque en televisión lo importante no es la seguridad, sino la toma perfecta. Los exconstructores del programa han descrito aquellas semanas como auténtica locura. La pintura se aplicaba minutos antes de filmar, las instalaciones eléctricas se hacían con prisa y los diseños se modificaban a último momento para complacer a los patrocinadores. Y aunque en cámara las casas brillaban como palacios, muchas presentaban filtraciones, grietas y acabados que apenas resistían el paso de los meses. Los sueños estaban diseñados para lucir bien en televisión, no para durar en la vida real. Incluso el propio Ty Pennington confesó años después que el ritmo del programa era devastador. La presión, el cansancio y las emociones lo habían llevado al límite. Y no exageraba. Lo que comenzó como una serie inspiradora se convirtió en una fábrica de estrés. Cada episodio debía superar al anterior, ser más emotivo, más épico, más milagroso.
Pero llega un punto en que los milagros se rompen. Al final, el formato colapsó bajo su propio peso. El milagro de 7 días dejó de ser una proeza y se volvió un truco de marketing. Porque sí, se puede construir una casa en una semana, pero no se puede construir estabilidad con un cronómetro. En 2012, Extreme Makeover Home Edition llegó a su final, y no fue por escándalo, sino por agotamiento. Después de casi una década de lágrimas, construcción y caos, el público perdió el asombro. Las historias empezaron a sentirse repetitivas, el brillo se apagó y la audiencia ya no compraba la ilusión. Pero en televisión, una marca que alguna vez vendió esperanza nunca muere del todo. 8 años después, el formato regresó en manos de HGTV con una nueva filosofía: casas más pequeñas, corazones más grandes. Desaparecieron las mansiones imposibles y los ritmos inhumanos. Ahora se hablaba de sustentabilidad, realismo y empatía. Jesse Taylor Ferguson, conocido por Modern Family, reemplazó a Ty Pennington como conductor, buscando dar un tono más humano que heroico. El programa ya no quería impresionar, ahora quería redimirse. Sin embargo, el mundo había cambiado. La audiencia era más crítica, más informada y mucho menos ingenua. La nueva versión generó curiosidad, pero no pasión, y duró una sola temporada. Y cuando parecía que todo había terminado, en 2025 ABC volvió a intentarlo. Esta vez bajo la dirección de Clea Shearer y Joanna Teplin, creadoras de The Home Edit. El nuevo lema era hogares que sanan, corazones que se reconstruyen. Ya no se trataba solo de levantar paredes, sino de reparar vidas. El programa prometía acompañar a las familias con apoyo psicológico, asesoría financiera y seguimiento real. Una especie de reality terapéutico que buscaba enmendar los errores del pasado. Pero bajo los avances esperanzadores y las frases inspiradoras, flotaba una pregunta imposible de ignorar. ¿Puede una cadena que convirtió el dolor en espectáculo reinventarse como símbolo de empatía? Algunos espectadores desconfiaban, otros querían creer. Porque al final la nostalgia también vende. 2 décadas después, Extreme Makeover Home Edition sigue siendo un espejo dividido. Para algunos, representa la prueba de que la humanidad aún puede unirse para hacer el bien. Para otros, es un recordatorio de lo fácil que es manipular la emoción cuando hay cámaras encendidas. En cualquier caso, su legado es innegable. Fue el gran experimento emocional de la televisión moderna. Una muestra de cómo incluso las buenas intenciones pueden derrumbarse si se construyen demasiado rápido. Cada domingo, cuando el autobús se alejaba y las lágrimas llenaban la pantalla, millones de personas creían presenciar un acto puro de bondad. Pero Extreme Makeover Home Edition no trataba de casas, trataba de fe. La fe en que el sufrimiento puede transformarse en belleza, en que alguien siempre llega a salvarte y en que los finales felices existen si los filmas desde el ángulo correcto. Esa fue su genialidad, pero también su engaño, porque mientras reconstruía hogares, fabricaba ilusiones. Ilusiones de que la bondad siempre gana, de que cada historia tiene redención y de que el dolor desaparece si lo editas bien. El formato funcionó porque ofrecía algo que la vida real casi nunca da: cierre inmediato. Pero empaquetar la empatía como entretenimiento tiene un costo. El programa nos entrenó para sentir profundamente y olvidar con la misma rapidez. Llorábamos, nos sentíamos mejor, y nunca preguntábamos qué pasó después. Así, la compasión se transformó en un producto, algo que se podía comprar, vender y patrocinar. Las casas tal vez fueron temporales, pero el mensaje perdura: que la esperanza puede fabricarse si se edita lo suficiente. Y aunque los años pasen, la televisión sigue usando la misma fórmula: redención, transformación y aplausos, porque el público todavía la compra. Queremos creer que el dolor tiene recompensa, que alguien aparecerá a arreglar lo roto, que la bondad siempre viene acompañada de buena iluminación y una banda sonora conmovedora. Por eso Extreme Makeover sigue vivo, no como un programa, sino como un reflejo de lo que somos. Nos recuerda que seguimos deseando milagros, incluso cuando están construidos sobre el marketing. Porque sí, se puede reconstruir una casa en 7 días, pero reconstruir la confianza tarda mucho más. La historia de Extreme Makeover Home Edition termina donde empezó, con una promesa. La promesa de que la televisión podía cambiar vidas, de que el dolor podía maquillarse, y de que cada historia rota podía tener un final hermoso. Durante casi 10 años nos vendieron esperanza, y durante 1 hora cada semana todos la compramos. Lloramos, creímos y quisimos pensar que el mundo realmente funcionaba así. Pero detrás de cada Move That Buzz había familias aún luchando, equipos sin dormir y contratos que expiraban tan pronto como se apagaban las luces del set. Porque en televisión, hasta los milagros tienen fecha límite, y tal vez esa sea la verdadera lección, que la compasión no se filma, se vive. Así que la próxima vez que un programa prometa cambiar vidas para siempre, recuerda esto:
Las buenas intenciones hacen gran televisión, pero la verdadera ayuda dura más que un corte comercial. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo los secretos detrás de los mayores éxitos televisivos, suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones. En el próximo episodio de Exponiendo la TV, revelaremos otra historia impactante del mundo del entretenimiento, una donde la fama, el amor y el dolor se transformaron en un negocio multimillonario. Porque a veces lo más peligroso en la televisión es lo que elegimos creer.